Nos hemos acostumbrado a ver en la televisión cuando estamos comiendo niños muriéndose de hambre. Entonces llega un momento que la información pierde su sentido, pierde su significado. La ventaja o la suerte que he tenido yo es de poder ir allí y poder poner nombres a las personas que están allí. Y yo creo que esto nos falta. Por otro lado, es cierto también que vivimos en una sociedad muy individualizada, donde tenemos la falsa creencia de que estamos separados de los demás. Y esto no es real, porque si tú te pones a desayunar por la mañana, el pan que te estás tomando lo ha cultivado alguien, el trigo, alguien lo ha metido en el horno, el tomate que echas alguien lo ha plantado. Entonces tenemos una creencia falsa de que somos individuos y que lo que hacemos no tiene ningún impacto ni en los que están alrededor nuestros ni en la sociedad en general. Entonces, ¿conocemos qué pasa? Conocemos qué pasa. ¿Cómo lo integramos en nosotros? ¿Cómo lo digerimos? ¿Cómo nos sentimos responsables sobre eso? Eso depende de cada persona y dónde se sitúe en su vida. Una cosa es conocer y otra cosa es sentirlo. Mi primera experiencia real como cooperante instalada fue en Malawi, que fue muy dura, porque fue de pediatra, los niños pues estaban muy malitos y es muy complicado trabajar allí. O sea, hasta la tercera semana no sabes por dónde te viene el aire, no te acabas de adaptar a la manera de trabajo, no acabas de entender todo. No podía llegar a entender cómo venían los niños tan enfermos al hospital, y cuando conocí un poco el país y cómo vivían y cómo eran sus medios de transporte, pues el número de hijos que tenían cada uno muchas veces pues ya llevaban 8 o 10 días caminando o en una burra para venir al hospital con el niño. En realidad se había puesto enfermo, pero cuando llegaba al hospital ya estaba mucho más enfermo porque habían pasado 10 días de trayecto, ¿no? Entonces pues bueno, luego te empieza a cuadrar todo un poco más y empiezas a entender todo un poquito más. Bueno, cuando sales tienes una serie de expectativas, ¿no? Lo que quieres es cambiar el mundo, lo que quieres es ayudar, lo que quieres... Luego, a medida que va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que tú no eres quien cambia el mundo, que durante toda tu vida lo que tienes que hacer es intentar no cambiar tú mismo o tú misma, porque vas cogiendo una serie de experiencias e intentar mantener esas ideas que tienes cuando sales con 28 o 29 años, ¿no? A medida que va avanzando la vida, pues las experiencias te van haciendo cambiar. Entonces es intentar mantener eso que tienes al principio. Y luego al principio yo lo pasé muy mal. O sea, mi primera experiencia fue muy difícil. Una cosa es que te hablen de los niños y las niñas que se mueren de hambre y otra cosa es estar con ellos y ellas, ¿no? Ahí es donde te chocas con la realidad. Entonces al principio vas como un poco naif, un poco inocente, pensando que todo va a ser fácil y que ya ayudar ya es suficiente, y luego te das cuenta que eso es mucho más complicado de lo que en un principio esperabas. Yo lloraba prácticamente todos los días, o sea, porque eran muchas emociones a lo largo del día, era como una montaña rusa, de repente mucha alegría porque uno se había salvado, luego mucha pena porque otro no tenía salvación, luego mucha alegría, mucha pena, o sea, era todo el día como una montaña rusa. Yo creo que al final te vas haciendo un poco fuerte y las cosas te van afectando un poco menos, porque si no te tienes que coger la maleta y te tienes que volver, lo que no puede ser que tú seas más débil que el débil, ¿no? Porque entonces no tiene sentido y te puede afectar mucho, pues sobre todo las muertes de los niños. O sea, todos los días fallecían 2, 3 niños, todos los días. Llegabas allí por la mañana y decías, bueno, este no está, este... Y el día que no había sangre tenías el doble de muertes, el día que había sangre pues tenías la mitad. Entonces pues hay que saber aprovechar también, darte mucha alegría de cuando haces las cosas bien y las cosas te salen bien, e intentar llevarlo como puedes cuando las cosas pues no salen de otra manera. O sea, no sé. Mi experiencia más dura fue en Sierra Leona, trabajando en un centro de asalto sexual después de la entrada de los rebeldes en Freetown en el año 99, donde básicamente lo que hacíamos era atender a víctimas, a mujeres y niños y niñas que habían sido violados durante el conflicto. Entonces, a pesar de que yo ahí ya llevaba varios años trabajando en centros de nutrición, haber estado en la guerra del Congo de Angola, me impresionó profundamente las historias de las mujeres y de los niños y las niñas, las historias que me contaban, ¿no? Y ahí me di cuenta cómo la guerra es algo que tiene un impacto brutal, no sobre los combatientes, sino sobre la población civil, sobre las mujeres, sobre los niños, sobre las familias. Y esa experiencia en concreto la recuerdo como muy
muy dolorosa, muy dura, y cuando volví a España vine con una sensación como de odio, ¿no? contra los hombres y contra el abuso que se cometía con los niños, las niñas y las mujeres, ¿no? Me costó mucho tiempo recuperarme de eso. En Malawi hay mucha malaria y la malaria, la gran complicación que tiene es que hace unas anemias muy grandes. Entonces los niños necesitaban transfusiones y no siempre había sangre. Pues ese día tenía 2 o 3 niños muy malitos que si ese día o al día siguiente no llevaba sangre, pues probablemente no iban a salir. Y tuve que ir al banco de sangre, sentarme delante del laboratorio y está aquí otra vez la española. ¿Qué quieres? Sangre, que no tengo, que me da igual que no tengas. Pues hasta que no consiga 2 bolsas de sangre no me voy a mover de aquí. Y, hombre, pues que no tengo sangre. Y digo, pues yo no voy a trabajar más hasta sin irme de aquí con las 2 bolsas de sangre, ¿no? Pues un poco de persistencia y de que allí, claro, ellos ya están más acostumbrados a esto y a lo mejor no le dan tanta importancia, pero a mí me parecía tan fundamental que por una bolsa de sangre fuera a pasar, ¿no?, una catástrofe, una desgracia, que dije, pues no me voy a mover de aquí, y así lo hice y así me la dieron, claro, al final, aunque solo fuera por pesada, pero... Y los pacientes, pues bueno, son bastante agradecidos a la hora de estar con ellos, nunca pierden la sonrisa, por muy enfermos que estén sus hijos, siempre están ahí al lado, son constantes, son, no sé, te enseñan muchas cosas, la verdad, que dices, están viviendo en unas condiciones que no son nada favorables, es un hospital que no tiene prácticamente de nada, su hijo está muy enfermo, pero ellos siguen sonriendo todos los días, ¿no?, y dándote las gracias de que estés ahí. La verdad es que eso es, no sé, por lo menos reconfortante. Médicos del Mundo es una organización que trabaja por lo que llamamos el enfoque de derecho a la salud. Y esto lo hace desde 2 sitios. Uno en el propio Estado español, en el cual tenemos proyectos, y luego también a nivel internacional. Pero no la salud entendida solamente como la ausencia de la enfermedad, sino entendida como el bienestar físico, psíquico y social de las personas. La salud en sí misma tiene otra serie de factores muy importantes que influyen sobre ella. Por ejemplo, el agua y el saneamiento. Es decir, en un país o una familia donde no hay agua potable y donde no hay letrinas o no hay cuartos de baño, es muy difícil que tenga salud. La educación. Es decir, personas que no saben ni leer ni escribir, es muy difícil que puedan interpretar qué es lo que les pasa. Entonces, Médicos del Mundo está enfocado en la salud y luego se alía con otras ONGs para trabajar lo que llamamos los determinantes de la salud, ¿no?, que son también factores. Una familia pobre en un país en el que no puede pagar y el sistema es de copago, es muy difícil que pueda tener salud. Entonces, nosotros estamos enfocados en la salud, pero es verdad que nos vemos obligados a alinearnos, a trabajar en alianza y consorcio con otras organizaciones que trabajan otros temas, que son los determinantes de la salud. Que el Sáhara, lo que es el territorio del Sáhara Occidental, conocido anteriormente como el Sáhara Español, era una colonia española donde los saharauis eran españoles, ¿no? Al ir los españoles de ahí, es decir, desocupar el territorio, aprovechando la débil situación de aquel pueblo y también aprovechando la situación en España, que vivía una transición, Marruecos invade el Sáhara, bombardeó los territorios saharauis, lo que causó la huida de gran parte del pueblo saharaui hacia el sur de Argelia, donde hoy se encuentran en los campamentos de refugiados. Es un desierto inhóspito, de lo más duro del Gran Sáhara, ¿no?, que acoge gran parte del sur de Argelia, Mauritania, Sáhara Occidental, Libia incluso, y es una zona inhóspita, de escasa agua, ¿no? Entonces no hay medios, ningún medio, es como estar en una zona totalmente vacía, lo único que hay es tierra, ¿no? Y de ahí pues tienes que levantarte y sacar agua de donde sea, ¿no? Del 75 hasta ahora han mejorado las cosas en el sentido de que hay más ayuda humanitaria, más alimentación, pero sigue siendo una vida de refugiado. Eso no cambia ni nunca cambiará si no se soluciona el conflicto. El pueblo saharaui depende totalmente de lo que es la ayuda humanitaria, es con la que come día a día, ¿no? Entonces, si no hay ayuda humanitaria de esa, pues podría pasar lo peor, ¿no?
Por lo tanto, esperemos que nunca se corte esa ayuda humanitaria, o por lo menos, si se va a hacer, que se solucione el conflicto. Las ayudas al desarrollo, la ayuda al desarrollo, la colaboración en materia de cooperación tiene que responder a las demandas de los que los necesitan. Claro, nosotros no tenemos antenas de demanda en todas partes. Digamos que nuestras antenas son básicamente las ONGs. Casi todos los programas municipales, digamos, quieren tener esta presencia local. Se entiende que además de hacer el trabajo en países terceros, estas organizaciones van a hacer un trabajo aquí. Bueno, en Nacional básicamente lo que hacemos es trabajar con lo que llamamos grupos más excluidos. Trabajamos con emigrantes, trabajamos con personas que se dedican a la prostitución, trabajamos con distintos grupos que por una razón u otra están excluidos o son más vulnerables en nuestra sociedad. Y básicamente lo que intentamos es que estos grupos tengan acceso a la salud. Esto es lo que hacemos básicamente en el Estado español. Pues el tipo de pacientes que recibimos ha cambiado bastante desde el último año, porque antes era un paciente que acababa de llegar a España y que le ayudábamos a conseguir la tarjeta y a meterlo un poquito en el sistema. Mientras tanto, pues podíamos cuidar sus patologías, pero ahora ya hay muchos pacientes que nunca van a conseguir la tarjeta, gracias a la nueva reforma del decreto ley. Entonces ahora tenemos unos pacientes crónicos que probablemente nunca tengan tarjeta, que ya han establecido unas deudas para toda la vida con el Estado por sus visitas a urgencias, porque tienen patología y tienen unas enfermedades que no se van a curar y su tarjeta no se va a conseguir. Entonces ya digamos que tenemos nuestros propios pacientes. Hay problemas diversos que pueden ir desde la estigmatización, es decir, hay personas que no acceden a los servicios de salud porque consideran que no tienen derecho a ellos, o también puede ser un tema legal, por ejemplo, que no tengan una tarjeta sanitaria, o simplemente que sean personas que acaban de llegar desde otros países, no conozcan cómo funciona nuestro sistema. Entonces nuestro trabajo básicamente es informarles, sensibilizarles, empoderarles, que es un término que utilizamos muchos en las ONGs, que significa que esas personas sepan a lo que tienen derecho y lo que pueden pedir, y este es básicamente el trabajo con esos grupos. Los inmigrantes que vienen son gente joven que no tienen tarjeta, pero que a la vez no tienen enfermedades. Es muy difícil que tengan unas patologías graves para venir aquí, para cogerse su cayuco. Los enfermos se quedan en su país, los que vienen a trabajar. Entonces ya abusan muchísimo menos del sistema. Se dice que solamente alrededor de un 3% acuden al médico. No vienen a coger la baja, no quieren tener la baja, lo que quieren es trabajar y poder enviar dinero a sus países. Hay dos maneras de debatir sobre salud. Una es: tengo 3 millones de euros y con esos 3 millones tengo que atender a mi población de X personas, entonces puedo dar este tipo de servicio porque tengo esta cantidad de dinero. Eso es un debate. Y otro debate es decir, todas las personas de mi país tienen derecho a la salud, con lo cual, ¿cuánto dinero necesito dedicar a la salud para que todos y todas puedan acceder? Entonces, si te das cuenta, son dos visiones completamente diferentes. Entonces, durante mucho tiempo, lo que se ha hecho es partir de la visión economista. Entonces, este es el monto de dinero que tengo y por lo tanto voy a ofrecer un servicio adaptado a este monto, independientemente de las personas. Ese monto viene determinado por quién tiene el dinero. Entonces, si esa base lo que hace es diferenciar los que tienen y los que no tienen. Entonces, en el momento que tú metes al debate de los derechos en el debate político, estás colocando a las personas en el centro del debate. Cuando lo que haces es partir el debate desde lo económico, lo que estás haciendo es excluir y marginalizar. Sí, tenemos una asociación que se llama ANSE, Asociación de Nativos de Sebekotán, en España. Es una asociación que tiene muchos miembros y que están luchando para la gente que está en Sebekotán, para ameliorar las condiciones de sus vidas. Como nosotros estamos aquí y somos del mismo pueblo, nativos, hemos formado esta asociación para ayudar a la gente que están desde Senegal para que mejoren sus condiciones de vida. Muchas cosas que yo veía y yo pensaba que era normal, de ahí cuando empecé a vivir aquí yo sé que hay que mejorar muchísimas cosas, y por eso también yo sé que desde mi punto de vista de mis compañeros podemos mejorar muchas cosas ahí. Un proyecto de cooperación al desarrollo, lo dice la palabra, es
operar para desarrollar. Es decir, que si lo haces en esencia, lo que haces es aliarte con otras ONGs o con otras personas en el sur con la intención de provocar un cambio. Y muchas veces para provocar ese cambio tienes que empezar por el primer pasito, que es empoderar a las personas para que ellos también sientan eso, ¿no? Esa necesidad de cambiar. Esta es la teoría. Cuando lo pasas a la práctica, pues muchas veces consiste en que alguien que no sabe leer y escribir aprenda a leer y a escribir para que luego pueda entender qué pasa en el mundo, qué pasa en su país, ¿no? Pero la idea global es esta, es trabajar juntos para desarrollar, para cambiar, en una palabra, ¿no? Una persona que no tiene salud no puede estudiar ni hacer otras cosas. Hemos pensado, por ejemplo, que en Sibicotán tenemos una maternidad, un ambulatorio y con una población de 30.000 habitantes tenemos que aportar muchas cosas para ayudar a la maternidad, para mejorar la atención. Y hablando con la jefa de todas las necesidades que tenían, ahí surgió el tema y hemos empezado a trabajar un trabajo previo con ellos y después desarrollarlo con Médicos del Mundo hasta empezar el proyecto. Y vamos a rehabilitar una maternidad y luego además íbamos a llevar una partida de medicamentos al centro de salud y a sus 3 centros de salud accesorios al que pertenecían, que eran de 3 pueblecitos diferentes. Siempre en un proyecto para que se lleve bien hay que tener gente del lugar primero y también la gente de ahí también que se colabora mucho para desarrollar bien el proyecto, porque si no, por ejemplo, en cualquier personas que están aquí sin la ayuda de la gente de ahí, y yo creo que no se puede hacer nada. Lo que hemos hecho, por ejemplo, de infraestructura, reformar el edificio total de la maternidad, instalar algunas cosas en la sala de parto, pintar la maternidad total. Imagínate una población de 30.000 habitantes que tenía una cama de parto y no era muy bien de condiciones, por ejemplo, que está muy mal y alrededor todo lo que había dentro de la sala también no era material muy bien, que solo se apoyaban con cualquier cosa para hacer sus cosas, los cubos, y no tenía un váter para donde tener que tirar la sangre y todas esas cosas. De verdad, con el proyecto hemos cambiado tanto cosas dentro de la sala también. Y luego dentro de este proyecto había unas jornadas de formación a las Bayangog, que son mujeres de referencia de comunicación de los pueblos, donde si alguien se ponía malo, pues estaban siempre alerta con lo que pasaba en la comunidad y eran las que comunicaban todo cuando algo se perturbaba en la salud de la comunidad. A los chicos del instituto que mejores notas tenían, a las presidentas de la asociación de mujeres, pues bueno, todo gente de referencia un poco en la comunidad a la que poder explicarles. Pues de eso se encargó un poco más Amadou, porque era el que vive allí, el que conoce a la gente y sabe qué figuras pueden ser más importantes para el pueblo, porque al final son unas formaciones que había que darlas a unas personas para que luego se puedan difundir, ¿no?, de alguna manera. No podríamos, por ejemplo, invitar a todo el mundo para hacer campañas y sabemos que esta gente tiene contacto, por ejemplo, con la población. Si hacemos formación como 3 grupos, nos podrían llegar la información que queríamos transmitir a la población de Sibicotán y también esta gente también van a ayudar a otra gente también. Yo creo que es fundamental que las personas que puedan transmitir estos conocimientos sean personas importantes en la sociedad y con buena capacidad de transmitirlo a los demás. Pues era una manera de iniciarles en asuntos importantes como por ejemplo la mutilación genital, por qué no hay que practicarla, cuáles son sus complicaciones a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo. Hablábamos del sistema genital masculino, el sistema genital femenino, métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual. Pues bueno, un poco la manera que no sea tabú de introducir todas las cosas dentro de las mujeres y los hombres de la comunidad, porque de igual manera tenían que saber unos que otros. Y salió muy bien porque el personal salud también ha colaborado mucho
durante las formaciones no hemos tenido ningún problema. Las secciones eran muy largas y la gente venía antes la hora, terminaban después la hora por ánimo, y ha habido muchos cambios durante las formaciones y de verdad era un logro muy importante. La gente estaba muy motivada y de hecho las clases eran muy emocionantes, eran muy entrañables, y en varias ocasiones las profesoras salieron llorando de la clase porque pues que había mucho que rascar allí. Había gente que nunca había hablado de la mutilación genital, había gente que no sabía que eso podía producir hemorragias, podía producir fístulas, podía producir infecciones. O sea, hubo una mujer que cuando finalizó las formaciones nos dijo gracias por haberme abierto los ojos. Yo estaba completamente a favor, seguía llevando a las niñas al bosque a practicar la escisión clitoriana. Para mí era una liberación, yo no podía entender que esto podía acarrear semejantes consecuencias, y yo me voy de aquí, se lo voy a contar a todas mis amigas y esto no lo vamos a volver a hacer más, aunque solo sea por ese testimonio, ¿no?, de esta mujer, ya habría valido la pena, la verdad. Es que sí, muy motivado todo el mundo. Las infraestructuras sin formación y sin personal no te sirven de nada. O sea, hay sitios que hay muy buena infraestructura, pero no se utilizan porque no hay ni gente formada. O sea, entonces yo creo que a la formación y a la formación de las personas que viven allí, porque el cooperante está allí 2 meses y luego se marcha. Y lo que es interesante es que los 2 meses que está allí pueda dejar algo de huella, ¿no?, para que cuando tú te vayas, pues ellos continúen haciendo el trabajo, por lo menos, un poco más o menos, 4 ideas claras y las puedan seguir desempeñando, porque si no, no tiene sentido. Yo creo que ha habido tanto cambio, por ejemplo, de la parte de mutilación. En una sección, un tía de barrio se levantó y dijo que también va a dejar de mutilar sus hijas porque era un tema que ya no sabía así las consecuencias. Yo creo que ahí también empiezan a darse cuenta de muchas cosas. Yo creo que lo más importante es las formaciones. Por ejemplo, en un sitio donde hay una infraestructura muy buena y no hay personas formadas, yo creo que no sirve nada. Mejor de formar a la gente y después empezar a crear infraestructuras. Es decir, la sostenibilidad de los proyectos de desarrollo, el mejor factor de sostenibilidad es la organización de la gente que luego tiene que vivir alrededor del proyecto o que está implicada en el proyecto. Los cambios no se producen inmediatamente en general, se notan cambios. En un proyecto tú puedes apreciar los resultados en el sentido de que había unos resultados planteados y tú puedes ver si se han cumplido aquellas actividades, si ha habido una eficiencia en la ejecución, pero si realmente han cambiado las cosas, ha cambiado la forma de vivir de la gente, a veces es difícil. Han cambiado a lo mejor su forma de acceder al agua. Pues claro, es un cambio que lo ves. Si antes tenían que ir con el cántaro a no se sabe dónde y ahora tienen un grifo domiciliario, pues lo ves. Pero tampoco sabes muy bien si hay cambios de mentalidad y de desarrollo humano sostenible a la corta, ¿no? Y eso muchas veces pues pasa a más plazo y es más difícil de ver. Los proyectos en los que participé son, entre ellos, el proyecto de Vacaciones en Paz, que consiste en la acogida de niños saharauis por parte de familias españolas durante los 2 meses de verano. Participé y formo parte de una asociación de estudios en paz, que su proyecto consiste en hacer que los niños acogidos por las mismas familias que los acogían en verano, pudieran estudiar y formarse aquí en el Estado español. Empecé lo que es 4º de la ESO y 1º y 2º de bachillerato. Este año pasado hice selectividad y empecé la universidad, ¿no? Los jóvenes, los estudiantes que han tenido la oportunidad de venir y formarse y tener una vida mejor, siempre, por mucha buena vida que tienen, siempre tienen en cuenta de dónde proceden, ¿no? Saben que el objetivo final es ayudar a su pueblo, porque realmente es lo que le toca, ¿no? Es una preocupación que vive día a día. En muchos jóvenes
compañeros míos tienen la misma idea, ¿no? De formarse, y lo primero que tienen en la cabeza son médicos, ir a ayudar ahí, son ingenieros, ir a hacer lo que puedan ahí, ¿no? Es decir que en estas situaciones el egoísmo lo dejas aparte, ¿no? Siempre estás pensando en tu pueblo y cómo sacarlo adelante, porque sí que no creo que ningún saharaui pueda vivir bien teniendo sus familiares ahí, o su pueblo entero, ¿no? No solamente familiares. Yo creo que como cada uno de nosotros queremos quedar en nuestro país, conseguir un trabajo, hacer muchas cosas, ayudar a la población. Por ejemplo, que los que están aquí, nosotros todos si quedamos aquí, África nunca nos va a cambiar. Tenemos que retornar y con la experiencia que llevamos, compartirlo con la población de ahí y desarrollar las actividades que tenemos ahí. Los derechos humanos es la Declaración Universal de que todas las personas en el mundo tienen una serie de necesidades, que pueden ser la salud, que puede ser la educación, etc. En realidad los derechos humanos es un acuerdo que hemos hecho los seres humanos de que todos y todas necesitamos algo, y que además ese algo es para todas las personas. Estos son los derechos humanos. Los derechos humanos son aquellas oportunidades y recursos que toda persona humana, por el hecho de serlo, pues tiene derecho a tener, y que muchas veces las centramos en derechos civiles, derechos políticos, derechos de los pueblos, derecho a la cultura, pero también el derecho a una vida digna, al acceso al alimento, a la educación, a la salud. Todos esos son derechos humanos. Entonces muchas veces los derechos también no se cumplen porque las personas desconocemos que existen. Entonces, por un lado, ni siquiera las personas que pertenecen a la institución que tiene que darlos lo sabe. Y la sociedad civil muchísimas veces ni siquiera lo sabemos tampoco. Entonces el primer paso es que todos y todas estemos informados de cuáles son las responsabilidades, de cuáles son las obligaciones y de cuáles son los derechos. No, yo creo que más o menos no sabía, no tenía yo ahí mi bola trabajando, no me quería enterarme de nada y decía que yo tenía mi vida así, yo lo tenía así, yo tenía que conformar lo que hay y ya está. Pero cuando te viajas te vas viendo que hay cosas, hay que meterse. O sea, los derechos humanos tienen que cumplirse. Y la ciudadanía tenemos la obligación de asegurarnos de que los estados cumplen eso que se ha dicho que universalmente es. Entonces tenemos la obligación de monitorear, de cabildear, como dicen en América Latina, que nuestros estados los están cumpliendo. Y tenemos también deberes, que eso es muchas veces algo que olvidamos, ¿no? Que la palabra derechos también tiene otra parte, que es los deberes que tenemos para que esos derechos se cumplan. El Estado no podría darnos esos derechos si nosotros no pagáramos nuestros impuestos, por ejemplo. Entonces hay obligaciones, hay derechos y hay responsabilidades. Bueno, los derechos humanos son un referente muy interesante desde el punto de vista de la cooperación. El enfoque de derechos ahora mismo tiene plena vigencia. No estamos pensando que ayudamos, que echamos una mano, que somos solidarios, o que hacemos cooperación solo porque somos buenos o ricos. Buenos entre comillas y ricos más entre comillas todavía ahora, ¿no? Pero sino porque toda persona tiene derecho a unas mínimas oportunidades vitales. Entender que hay un espacio común para toda la persona humana que implica que esa persona tenga una mínima accesibilidad a lo que estamos hablando, a la vida de una manera amplia en cuanto a alimentos, salud, vivienda, todo esto, ¿no? Claro, pasar de ser persona a pasar a ser ciudadano tiene responsabilidades y compromisos. La primera tiene la responsabilidad de encontrar la información veraz y no creerte todo lo que te cuentan, sino buscar realmente cuál es la información, la que explica las causas de las desigualdades.
significa formarte en ello, significa juntarte con gente que esté trabajando para ver si a ti te conviene o no, porque eres libre para decidir si quieres ir ese camino o no. Y una vez que tienes la información y sientes que tienes que hacer algo, implica acercarse a grupos o a introducir actividades en tu vida que te permitan ser coherente con eso. Yo no creo que todas las personas tengan que movilizarse si no lo sienten así, pero la manera como vives el consumismo en tu vida, cómo reciclas o no reciclas, las personas con las que te juntas, todo eso tiene un impacto, ¿no? Los proyectos de cooperación sí, yo pienso que son necesarios en todo el mundo. O sea, creo que tenemos la capacidad de compartir un poco nuestras experiencias desde aquí y llevarlas allí, pero tiene que estar todo muy pensado y muy estudiado, que no se pueden hacer un proyecto de cooperación a lo loco, ni a irte de vacaciones, ni a irte a ver a un país, o sea, tienes que estar muy centrado en lo que vas a hacer, saber dónde vas, saber cuáles son las necesidades de ese sitio y continuar trabajando a lo largo del tiempo, no una cosa puntual un día y ya está, porque lo que es interesante es que los proyectos sean a lo largo del tiempo para que de verdad se vea la evolución. Tenemos que seguir haciendo proyectos de colaboración en momentos de crisis, precisamente porque estamos viviendo en un mundo global. Anteriormente, en los años 40, 50, 60, se trabajaba pensando que nosotros éramos países del norte, que nos sobraba dinero, y íbamos a ayudar a los pobres negritos de los países del sur, dándoles el dinero que nos sobraba para que no se murieran de hambre. Esto ya es una idea que en las organizaciones tenemos muy superadas. La idea actual es que el mundo es una aldea global, que lo que yo hago sí que tiene impacto sobre lo que pasa a mi alrededor, tanto en personas cercanas a mí como en otros países, y que, por ejemplo, hay una guerra en un país sí que tiene influencia sobre las políticas de mi país. Por eso es muy importante intentar transformar y provocar cambio, todos, ciudadanos y ciudadanas del norte y del sur, ¿no?, exigiendo a nuestros gobiernos que los derechos que tenemos sean cumplidos. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando en Senegal y estoy trabajando con los niños de la calle, en realidad estoy preveyendo que muchos de esos niños luego cojan una patera y vengan a mi país. O sea, que todo está relacionado. Y esto es una idea que yo creo que nos deberíamos dar cuenta, que esto es así. Por lo tanto, cuando yo trabajo en países del sur y estoy haciendo incidencia política en el sur, esa incidencia política también está afectando aquí.